Buen día, compañeras y compañeros. Me siento muy distinguido en este momento de poder hablar en nombre de mis compañeras y compañeros del Comité Regional de América Latina, porque todo lo que diga ahora va a ser en nombre de todos ellos. Muy conmovido de estar en esta hermosa tierra, con esta hermosa gente, cuando hace 3 años dijimos que había que impulsar el movimiento pedagógico latinoamericano y que había que elegir el lugar que simbólicamente significara por sí solo una definición. No dudamos en que ese lugar era Colombia. Por la lucha, por la historia, por la dignidad con que enfrentaron las políticas privatizadoras y con que enfrentaron y enfrentan cotidianamente la violencia que ha tomado a los docentes y a los sindicalistas y a los trabajadores y trabajadoras como blanco de las políticas de los grupos que con la violencia, el autoritarismo y el genocidio pretenden dominar el ansia de liberación de nuestros pueblos. Para nosotros es un orgullo decir presente acá en Colombia. Estamos en un momento absolutamente contradictorio, en un mundo en el que, como decía Zenén al principio, la crisis del capitalismo en su etapa financiera da muestras claras de que no es una crisis coyuntural, que no es un episodio que se va a resolver en el corto plazo. Los pueblos de los países del norte empiezan a sentir en carne propia las políticas que nosotros sufrimos con las dictaduras genocidas que después fueron heredadas por los gobiernos que asumieron el discurso único del neoliberalismo. Eso que, como decía Zenén, expresó a rajatablas el consenso de Washington. Uno mira para atrás y es verdad, formalmente la decisión de llegar a este punto con el movimiento pedagógico en idea de iniciar el proceso de construcción del mismo, formalmente esa decisión la gestamos hace 3 años. Pero en realidad hace 20 años, hace 2 décadas, que desde la Internacional de la Educación y desde la Internacional de la Educación de América Latina venimos luchando en una etapa primero que fue de resistencia. Hubo una primera etapa donde el movimiento sindical trataba de cavar trincheras y de resistir uno a uno los embates que se iban dando desde los gobiernos de prácticamente todo el continente. Hubo una sola excepción, históricamente: Cuba. La única excepción. El resto de los gobiernos, desde México hasta Tierra del Fuego, en América Latina y el Caribe, aplicaron al pie de la letra los dictados del experimento neoliberal, que por supuesto puso en la mira rápidamente a la educación pública, porque destruir la educación pública era destruir una herramienta de lucha de la clase trabajadora y de los movimientos populares. Destruir la educación pública era apuntarle al corazón de la democracia. Destruir la educación pública y golpear a los estudiantes y a los docentes era desactivar uno de los sectores más dinámicos en la lucha para resolver el principal problema que tuvo y que tiene este continente, que no es la falta de inversiones, que no es la falta de reglas jurídicas claras
para que inviertan los capitalistas, que no es la existencia de gobiernos populistas. El principal problema de este continente fue y sigue siendo la desigualdad social. Desigualdad social que no se justifica en una tierra como esta que lo tiene todo. Por eso que nosotros decimos que la pobreza que existe todavía en nuestro continente es el invento de las oligarquías, del imperialismo y de los sectores que construyeron sociedades basadas en la desigualdad social y en la entrega de nuestros recursos naturales. Eso acompañado con las políticas de exclusión, porque cuando hay distribución de la riqueza, hay distribución del conocimiento. Y cuando la riqueza se concentra, el acceso al conocimiento se convierte en un privilegio para pocos. Y los mercados, o sea, el capital, conoce una sola ley, que es la ley de la selva. Ese darwinismo social que ellos promueven y que intentaron filosóficamente, por eso nos lo metían en la cabeza cuando decían que había que modernizar a los docentes, cuando decían que había que introducir las nuevas ideas, nos metían o pretendían meter en la cabeza la idea de que la desigualdad es buena. Esas fueron las épocas en las que el modelo educativo chileno era la panacea. A todos nosotros en algún momento nos habrán dicho que si queríamos ingresar al primer mundo, que si queríamos ser naciones modernas, que si queríamos progresar, el modelo estaba ahí. Era el modelo que Pinochet había impuesto a sangre y fuego en Chile. Por suerte, los estudiantes que hoy marchan en Santiago de Chile y en todo Chile, los que ocuparon las plazas y las calles, los que dieron una lección de vida, no se olvidaron que era el modelo de Pinochet e hicieron lo posible para recordarlo. Hace 200 años, Bolívar y San Martín y los otros liberadores de América pensaban naturalmente en una patria grande que iba desde el Río Grande hacia Tierra del Fuego. Esa era la idea de una sola nación de América Latina y el Caribe. Y en esta tierra de García Márquez hay que decir que después de eso vinieron no 100 años, 200 años de soledad. Porque nuestros pueblos fueron divididos, enfrentados entre sí. Como decía un historiador de mi país, tuvimos naciones porque no supimos tener patria. El chauvinismo de las clases dominantes nuestras nos empujó incluso al extremo de la guerra entre hermanos de las naciones de América Latina y del Caribe. Y hace poquito nosotros recordábamos en Mar del Plata el 6º aniversario de un momento histórico crucial para los pueblos de América Latina y del Caribe. El momento en el que frente a Bush, reunidos en la cumbre de Mar del Plata, los presidentes del continente decidieron decirle no al proyecto del área de comercio libre en América Latina, el ALCA. Y decidieron decirle no al proyecto de seguir convirtiendo a América Latina en su patio trasero. Y esto abrió una perspectiva nueva. Abrió una perspectiva nueva porque hoy hablar de la unidad de los pueblos de América Latina no es una utopía como lo fue en esos años de oscuridad y en esos años de sombra y en esos años de dolor. La unidad que concebían entonces era la unidad en el sometimiento. La unidad era la unidad del Plan Cóndor para promover golpe de Estado. La unidad era la unidad de las escuelas de las Américas para formar castas militares que supieran disciplinar a sus pueblos. La unidad era la unidad del Fondo Monetario Internacional y de los grandes negocios. Hoy la unidad es otra.
Es la unidad en manos de los pueblos. Es la unidad de la construcción de un destino en el que se juega el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra tierra, el futuro de nuestra historia, el futuro de nuestra identidad. Y estamos en el momento justo de esa disputa, porque en América Latina, más allá de que existan todavía países donde el neoliberalismo aparece como una propuesta viable, más allá de eso, en América Latina el neoliberalismo está hoy condenado a ser una pieza del pasado. Es parte de la lucha que tenemos. Por eso adquiere relevancia en este momento esta iniciativa y esta convocatoria. No es la convocatoria para decir a qué nos oponemos. Ya no nos basta con decir que estamos en contra de las reformas educativas que han tomado al docente como un objeto, que estamos en contra de la manipulación mediática que nos pretende responsabilizar de la crisis y del fracaso de las políticas de ellos. No basta con decir que estamos en contra de la imposición autoritaria de políticas, de la imposición autoritaria de las pruebas PISA, de la imposición autoritaria de la regimentación en las escuelas para que el maestro se convierta en un autómata que administra contenido y que forma, como lo decían acá, mano de obra barata y que segmenta la sociedad de acuerdo a la capacidad de obtener conocimientos según la condición y clase social a la que se pertenezca. No basta con decir que estamos en contra de eso. Es el momento de asumir como parte de esa historia de lucha, como parte de esa resistencia, el compromiso de ponernos de pie como docentes con el mandato de Paulo Freire y decir qué sistema educativo, qué docente, qué escuela, qué alumno, qué sociedad, qué país, qué continente queremos los latinoamericanos y los caribeños. Tenemos que empezar a decir ahora hacia dónde vamos. ¿Cómo construir un sistema educativo que exprese esta transición que estamos protagonizando los pueblos de América Latina en busca de un sistema social que reponga la fuerte presencia del Estado, que vuelva a plantear al sector público como protagonista de la construcción de sociedades en las que ya no sean los mercados y los empresarios y los dueños de los multimedios quienes definan las reglas del juego. Nosotros no queremos replicar la hipocresía de los que vienen a hablar de pruebas PISA estandarizadas y hablan de evaluaciones en todo el mundo, sabiendo que lo que nosotros estamos evaluando es los resultados en muchos lugares de pibes y de chicas y de niños que no han resuelto ese dilema elemental de poder levantarse a la mañana y saber qué es lo que van a comer cuando se acuesten a la noche. Aún con las contradicciones que se puedan plantear, aún sabiendo que no son procesos lineales, rectos, en esa decisión de avanzar, los trabajadores y trabajadoras, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y los sindicatos docentes tenemos un papel fundamental para definir el rumbo educativo de esta etapa. Y esto es lo que propone la construcción del movimiento pedagógico. No queremos construir un decálogo de cómo tiene que ser la escuela. No queremos construir los nuevos 10 mandamientos de la educación surgida de los gremios docentes. No nos sentimos dueños de la verdad. Ahora sí tenemos claro algo. Si tenemos que elegir el rumbo hacia dónde va la educación y tuviéramos que elegir entre escuchar lo que dicen los estudiantes y lo que dicen los ministros, intuitivamente tenemos que definir, escuchemos primero a los estudiantes, ajustemos la brújula con ellos y después vamos a ir a hablar con los ministros. Por eso que nosotros no venimos a construir una receta única
ni venimos a pretender realizar un simposio educativo. Los que estamos acá somos militantes de la lucha cotidiana, somos militantes sociales. Y lo que necesitamos es construir una base que nos permita sedimentar y que nos permita tener un instrumento para la lucha política ideológica, que es en este momento el principal aspecto de la batalla, contra ese modelo que todavía los Chicago Boys de la economía quieren vender. Hoy es el primer capítulo, hoy es el paso inicial, pero es un proceso de construcción. Nosotros tenemos que tener la grandeza y la inteligencia de saber que la unidad del campo popular dentro de cada nación y la unidad de los pueblos de América Latina en el continente es elemento estratégico para ganar la batalla que hay que ganar, para poder decir que el mundo y la humanidad avanzan hacia un sistema social en el que la explotación, la muerte, la violencia sean parte de un pasado negro, oscuro, que ya nunca más va a estar entre nosotros. Gracias, fuerza y con la convicción de que esto lo vamos a construir en el debate colectivo. Gracias.